En este nuevo mundo no hay un yo, solo la conciencia colectiva de la colmena interconectada por la tecnología en la búsqueda de la perfección. El yo que una vez conocimos ha sido sustituido por una autoridad central, una base de datos de la mente colectiva contra la cual la resistencia es inútil. ¿Es quizá nuestra nueva conciencia? Los avances en la ciencia y la tecnología están revolucionando nuestro mundo. Las compañías líderes como Google ahora pueden predecir y cambiar nuestro comportamiento futuro. La publicidad ya no es dirigida hacia las masas, más bien hacia nosotros individualmente basadas en tus entradas de búsqueda. Quizá estamos compartiendo demasiado. ¿Y qué hay de las implicaciones a largo plazo de este cambio de paradigma? La tecnología es para el beneficio, y mientras más permitamos su influencia en nuestras vidas diarias, mayor es el potencial que tiene de tomarnos, vendernos y entregarnos a sus creadores. En este nuevo mundo, el individuo se convierte en el colectivo, una parte de las masas que se liga de regreso a la mente de la colmena. Pero, ¿quién controla la colmena? ¿Y cuáles son sus motivaciones? Todos aquellos momentos de nuestra vida, nuestras experiencias, están siendo extraídas y almacenadas, integradas dentro de nuestra propia realidad. Compartimos fotos en Facebook, comentamos vídeos de YouTube, buscamos la información con palabras clave específicas. Cada acción actualmente se está registrando dentro de una base de datos de un ordenador central. Elementos del futuro pueden ser vistos incluso ahora en nuestras generaciones más jóvenes, adictas al smartphone, a sus redes sociales. No tienen en cuenta que carecen de la comunicación tradicional y de habilidades sociales. Estas prosperan en un mundo no físico, la realidad virtual y las comunicaciones digitales, a una velocidad extravagante. A continuación, vamos a proceder a realizar unas entrevistas para conocer la información que tienen los ciudadanos sobre el tema. Me suena, sé que lo he dado en la asignatura de estadística el año pasado en ingeniería industrial, pero no sabría decirle qué es exactamente. Bueno, las redes sociales, en mi opinión, bien utilizadas son importantes. El problema es que a veces hacemos un uso muy inadecuado de ellas. Sobre todo aplicaciones relacionadas con la música, como Spotify y YouTube, las suelo utilizar casi todos los días para ir a la universidad. También de redes sociales como WhatsApp, Skype o Twitter, y también videojuegos. La última búsqueda en Google creo que fue la ubicación de un restaurante, si no recuerdo mal, o un número de teléfono. Con el caso de Snowden y Wikileaks, pues por una parte es bueno para la población, pero por otra es mala, porque dicen que van para encontrar a los terroristas y por ahí, pero en realidad la población, o sea nosotros, necesitamos también nuestra privacidad de alguna forma. Yo buscaría otra forma de buscar a los terroristas y que no se metan en nuestras redes sociales y en nuestra propia información y todo eso. Por último, un analista informático nos va a hablar sobre el Big Data y nos va a dar un amplio conocimiento. El Big Data pues no es nada más que el procesamiento de datos a grandes volúmenes con los cuales nos encontramos ahora y que no estamos acostumbrados. Esos volúmenes de datos, pues ahora, mientras que antes eran generados por unos pocos dispositivos, a día de hoy resulta que toda la gente tiene dentro de dispositivos bien caseros, frigoríficos, móviles, terminales, diferentes terminales, pues tiene un montón de datos que están viajando y se almacenan de alguna forma. Todo eso es Big Data. Los datos de Big Data realmente es algo que para nosotros es transparente, como usuarios normal de dispositivos pues de todo tipo, pues realmente no tenemos el concepto ese de Big Data. Lo que sí está claro es que esos dispositivos están lanzando información continuamente, generan un volumen de tráfico muy alto y entonces en base a eso pues ha habido una serie de cambios dentro de las tecnologías que hacen que la forma del manejo de esos datos sea totalmente diferente de cómo se hacían actualmente. O sea, actualmente eran con bases de datos relacionales, que primero se almacenaban los datos y después cogíamos y pues experimentábamos con ellos, o bien exportábamos cierta información que era relativa o que queríamos conseguir, y ahora pues todo eso ha cambiado de la forma en que todos los datos son procesados a tiempo real
el volumen de los datos es muchísimo mayor y lo que se hace es adecuar tipos de patrones pues para identificar pues ciertas actitudes o formas de comportamiento de lo que es la sociedad. Los datos de Big Data se almacenan en grandes centros que se llaman granjas informáticas, donde hay diferentes CPDs y cuyo volumen de almacenamiento, pues estamos hablando, pues no sé, a lo mejor en el último año estamos hablando de zettabytes, que son cantidades ingentes de volúmenes de datos que hace simplemente unos años pues no nos hubiéramos imaginado que pudiéramos generar tanto. ¿Vale? ¿Dónde se almacenan? Estos son centros especializados que garantizan que esos datos están llegando y que se conservan. El fin de todos estos datos pues es después, mediante procesos ETL, de Extract, Transform and Load, pues convertir todos esos datos en información útil y valiosa, que lo que se hace con ella pues es un poco pues predecir o bien ver cuáles son los patrones de comportamiento, en fin, es una explotación de esos datos a nivel ya de otros volúmenes, pues con el fin de conseguir una serie de objetivos, que puede ser mayor número de ventas, o bien puede ser predecir qué día de la semana van a tener mayor afluencia de clientes o cosas de ese tipo. Bueno, hay una cita en una película que a mí me gusta mucho personalmente, que decía que la información es poder. Entonces, desde ese punto de vista, el manejo de esa información, no vamos a decir que es que tenga una bola de adivinación, ¿no? Pero sí que a día de hoy se están manejando muchísimos volúmenes de datos sobre los cuales se aplican tecnologías como pueden ser Machine Learning o otra serie de tecnologías que lo que hacen es, con esos volúmenes de datos, buscar patrones, o dentro de esos patrones con algoritmos matemáticos, pues sí que son capaces de decir cuándo, cómo, dónde pueden pasar ciertas cosas, eventos que lógicamente a nosotros se nos escapa de las manos, pero la gente que maneja la información sí que está muy cerca de ello y sí que son capaces de predecirlo. Si es bueno o es malo, yo diría que es como todo, depende de las manos que cojan esa información. Puede ser tan bueno para anticiparse a un acontecimiento no deseable como el manejo de esa misma información para hacer todo lo contrario. Machine Learning es una tecnología que, bueno, a raíz de todos los cálculos computacionales y todo lo que se está realizando, pues una tecnología que lo que está haciendo, como bien indica, son que las propias máquinas están aprendiendo a que con esos volúmenes de datos y con una serie de algoritmos que se están introduciendo, cálculos matemáticos y demás, pues son capaces de ir ellos construyendo o diciendo cuáles son un poco los derroteros que va a tomar cada una de las actitudes de la condición humana, de poblaciones, de determinadas poblaciones y así. ¿En qué aspecto está bien? Pues, o sea, si cuando hacíamos un poco la descripción de lo que era Big Data, decíamos que eso es pues un poco la recopilación y análisis de esos datos. Machine Learning es un pasito más adelante, que es ya analizados esos datos, ser capaces de predecir ciertas cosas que van a suceder en futuro y que se acercan mucho a una realidad futura que sucederá. Depende un poco lo que se está extrapolando de esa información que manejamos. Pues sí, está realmente que tenemos que tener en cuenta que hay un salto tecnológico. Yo creo que es el mayor avance que ha habido
en los últimos 2 siglos, o sea, esta revolución tecnológica o de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a pensar que un iPhone ahora envía la misma cantidad de datos que se enviaban cuando el hombre viajó a la Luna en el año 69, está manejando la misma información en un mismo periodo de tiempo, pues dices, ¿dónde nos estamos embarcando? Si echamos un poquito la vista hacia atrás, vemos que hace 7 años teníamos unos terminales, unos dispositivos que eran tontos, solo nos permitían hablar, y a día de hoy no es que nos permita hablar. Podemos reservar una cita en un médico, podemos hacer transferencias bancarias, o sea, realmente están concentrando todo en esa información, en esa revolución. Si es bueno o es malo y si nos condiciona, vamos a ver, es como todo, el uso de la tecnología en una buena medida es buena. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo desde mi punto de vista, o sea, sí que creo que facilita la vida, pero sí que es verdad que hace que muchos de nosotros perdamos muchas de nuestras condiciones o actitudes personales como humanos, y más o menos lo que están haciendo desde Big Data y todos estos centros de procesamiento es guiarnos o orientarnos hacia dónde tenemos que ir y hasta cierto punto influenciarnos. Porque claro, tantas veces ver una misma marca, por ejemplo, pues dices, al final la mejor marca es la que estás viendo. Bueno, son datos que son personales, pero realmente creo que cuando nosotros aceptamos términos y condiciones de ciertas aplicaciones, o sea, lo que queremos, nuestro objetivo principal es tener esa aplicación instantánea en nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, pero no nos damos cuenta que esos datos también van a poderlos cruzar con otros y estamos permitiendo hasta cierto punto pues el acceso a nuestra intimidad y nuestro entorno de todos esos datos. O sea, quiero decir con esto que estamos haciendo con todo esto, estamos permitiendo que se realicen ventas cruzadas. O sea, quiero decir, si tú haces búsquedas de zapatillas, lo siguiente, y sin saber cómo ni por qué, resulta que cuando vayas a navegar en internet te van a aparecer ofertas de zapatillas y tú dices, oh, y esto parece que lo saben. No, no lo saben. Se está extrapolando la información, se está segmentando y saben en todo momento qué estás buscando, por dónde te estás moviendo, cuáles son tus preferencias sexuales, políticas, todo eso está más que sabido. Después, como todo es lo que decimos, son lotes o paquetes de datos que se pueden vender o que empresas pueden suscribirse a ellas para que con esa información generen más beneficios en su propia marca. Todo lo que es el proceso que he comentado antes, Big Data, al fin y al cabo es el almacenamiento masivo de todos esos datos. ¿Qué sucede tras ese almacenamiento? Que es cantidades desorbitadas. Existe un proceso que es el proceso de extracción, transformación y lectura, o LOAD, ¿no? Que lo llaman. Entonces, ¿se puede transformar? Pues claro que sí. Es como si yo te digo, dime cuántos quieren comprar, o si hago la pregunta al revés, cuántos no han comprado. ¿Puedo transformar la pregunta? Sí, depende de cuál sea mi interés. Si quiero conseguir un mayor mercado o un menor mercado. ¿Influye? Pues claro que sí. De hecho, pues una de las cosas que dicen cuando ha ganado Trump estas últimas elecciones es que tenía en su poder el mejor Big Data. ¿Qué significa esto? Realmente, al fin y al cabo, al manejar esos datos, tener un Big Data, en una palabra muy sencilla, es que en todo momento es el que más ha sabido, más se ha acercado a las opiniones que tenían los estadounidenses a la hora de votar, y le han construido las frases que los americanos querían oír. Entonces, pues de ahí que haya podido tener tanta relevancia
y por eso que se diga que realmente ha sido el mejor Big Data. Y bueno, pues ahí está una prueba más del uso de las tecnologías. Sobre el Big Data, pues mi opinión personal es que es algo que es útil, es algo que está por descubrir y sobre todo no quiero hacer una premonición sobre posibles futuros, pero depende un poco en qué manos caiga o quién maneje ese Big Data. Podría ser hasta un posible arma o condicionar un poco la forma de vida que actualmente tiene la sociedad dentro de los países, entre comillas, civilizados.